tardes, ministro. Le habla Mariela, Marcela y Mariana acá en Más Voces. ¿Cómo está? Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, ministro. Cuéntenos un poco acerca de esta reunión, se sigue avanzando y la posición, ¿no?, de Misiones. Bueno, como ustedes saben, la hidrovía tuvo una concesión privada durante muchos años Sí. que se fue prorrogando y que de alguna manera se está, te diría que optando por terminar con ese vínculo con cualquier empresa privada y que sea el Estado Nacional el que se haga cargo del control de las obras en general, tanto de dragado como balizamiento, etcétera. Eso se está definiendo justamente en este momento y además de esa definición hay también otras definiciones como por ejemplo qué va a ocurrir con un peaje que está queriendo instaurar el gobierno argentino a la altura de Santa Fe, justamente el de generar los fondos necesarios para todas estas obras necesarias en general en la mayoría de los puertos. Y bueno, Misiones en ese sentido tiene una realidad distinta a la de otros puertos del país, en los cuales nosotros tenemos fácil acceso al puerto, no tenemos problemas para poder navegar en esta altura del Paraná, así que solicitamos algunos cambios dentro del proyecto de decreto que se está tratando, como para que nos den la libertad a las provincias, que cada provincia pueda definir qué haría, ¿no?, con el remanente de los fondos necesarios como para obras de infraestructura al puerto, de lo que haga falta. Que a nosotros, viéndolo en el largo plazo, creo que el proyecto de unión del Parque Industrial de Posadas en conjunto con el puerto sería para mí la sinergia ideal entre dos situaciones que se tienen que dar tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista de la producción. Así que bueno, en principio Misiones está presente y peleando por todo lo que haga falta como para que podamos poner operativo el puerto cuanto antes y de la manera más ágil y eficiente posible, ¿no? Ministro, con respecto a justamente el tema de las obras, entonces a Misiones usted dice que ya no le faltaría nada o hay algunas obras todavía que tiene que realizar la provincia. No, Misiones ya hizo todas las obras que tienen que ver con el puerto. Todas las obras mínimas indispensables para que el puerto pueda operar. Yo lo dije hace un tiempo largo atrás de que el puerto de Posadas ya estaba disponible para operar. Acá nos encontramos con algunos inconvenientes que tienen que ver con regulaciones de nación, que no tienen que ver con la provincia, como por ejemplo esa resolución 21 que se sacó en la época del ministro Meoni, y que impide que se operen con buques que no sean argentinos, ¿no? Buques y en general barcazas. Y eso a nosotros nos genera un problema porque la industria nacional todavía no está lo suficientemente fuerte como para poder abastecer servicios de logística a un puerto nuevo como el puerto de Posadas, que no está en la hidrovía troncal. Claro. Esto traducido al criollo, si nosotros acá no encontramos algún recurso o plan B para poder operar el puerto que no sea a través de buques de otra bandera, nos va a costar empezar a operar el puerto por más que el puerto esté funcionando y esté operativo. Sí. Así que bueno, la provincia viene haciendo esfuerzos enormes, estuve hablando con el presidente del puerto, en el cual bueno, están buscando alternativas como para poder rápidamente conseguir tanto las barcazas como el remolcador necesario para empezar a operar el puerto en corto plazo. ¿Y eso qué? Pero bueno, esto tiene que tener un plan de largo plazo, Claro. ¿no? O sea, más allá del problema coyuntural actual. Sí, lo importante es que ya se está debatiendo. Antes estaban las empresas internacionales llevando, o sea, haciendo lo que querían con nuestros ríos, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que se dice en el Consejo Federal. Ese tramo que están hablando del peaje es un tramo que es exclusivamente argentino. El resto de los tramos de hidrovía son en general compartidos con Paraguay, con lo cual, bueno, ahí es más difícil no tomar decisiones porque son todas decisiones compartidas. Pero bueno, otra cuestión que también se está definiendo es la del dragado del canal Magdalena, que permitiría que se use el puerto de Buenos Aires. Sí. Y de alguna manera, pero son problemas que te diría que tienen más que ver con una discusión del país central y no con Misiones. O sea, a Misiones lo que le interesa es poder operar de manera eficiente, a buen precio,
con la logística necesaria para que en general la producción misionera pueda ser más competitiva, ¿no? Ministro, ¿y cuáles serían, qué sería lo que se va a transportar? ¿Ya tienen definido eso? Bueno, Misiones tiene muchísimas cosas que se transportan por camión actualmente. El cálculo que tenemos es de entre 2.000 y 3.000 contenedores mensuales de ida y vuelta. Sí. Y entre eso, bueno, están las exportaciones misioneras, ¿no? Que suman alrededor de 500 millones de dólares al año. Y hay un montón de insumos que también se traen, o sea, el tráfico, la logística no es solamente de ida, es también de vuelta. Sí. Así que sí, Misiones tiene mucho, el comercio en general, misionero también se abastece de un montón de mercadería que podría traerse a través de barcos. Claro. Y a futuro también hay que ver un poco la cuestión de tanto del combustible como el tema del gas, si no es conveniente traerlo a través de la hidrovía. Así que creo que esto a Misiones le abre las puertas a poder empezar a planificar de manera diferente el abastecimiento de un montón de cuestiones, ¿no? Y obviamente una exportación más competitiva de la que tenemos actualmente. Sí, ministro, justamente usted acaba de mencionar algo que yo justo iba a preguntar, ¿no? El transporte de combustible, teniendo en cuenta la diferencia de la variabilidad de la tarifa con respecto a Buenos Aires, y que uno siempre piensa que a lo mejor si el transporte fuera fluvial, a lo mejor se daría una diferencia. Bueno, sin duda, o sea, nosotros estamos a 1.000 kilómetros como mínimo, en general, tanto del puerto como de los centros de consumo, así que evidentemente para Misiones es trascendental, no solamente la logística, sino también el abastecimiento de energía. También un poco por la discusión de fondo de la falta de proyecto de gasoducto en Misiones, ¿no? Sí. Así que creo que todas esas cuestiones van de la mano y tienen que ver con cómo hacer más competitiva la economía misionera, cómo tener energía a un costo más reducido, cómo lograr que la logística también sea más conveniente, y no hablo solamente de la hidrovía, también hablo del tren, ¿no? Hay que empezar a evaluar, a ver cómo logramos que el gobierno nacional haga las inversiones necesarias en las vías del tren que lleven parte de la carga necesaria hacia Buenos Aires vía tren. Así que pero de eso también se habla, ministro, sí. Lo del tren, por ejemplo. Sí. ¿También se habla en todo en esta discusión, o solamente lo de hidrovía? No, este es el Consejo Federal de la Hidrovía y está compuesto por todas las provincias que tienen que participan en la hidrovía, o sea que no se toca el tema del tren en esta discusión. Sí lo toca el gobernador, obviamente, con el ministro de Transporte. Claro, que también se participa de estas reuniones, el Alexis, sí, ¿no? Sí, sin duda. El gobernador estaba justamente en la reunión con los gobernadores del Norte Grande, por eso me pidió que lo sustituya, pero sí, obviamente que venimos, en general Misiones viene con proyectos que tienen que ver con el largo plazo, o sea, ninguna de las cuestiones que estamos planteando son cuestiones estacionales ni cuestiones coyunturales. Así que la estrategia nuestra es una estrategia en la cual Misiones puede ser más competitiva en general, ¿no? Tanto en la logística como en la energía. Como para tener un parámetro, ¿el largo plazo a cuántos años corresponde? Bueno, para siempre. Es decir, Misiones perdió su puerto, producto de las obras de Yacyretá, en el cual cambiamos el puerto que estaba antes en este lugar tradicional, en lo que es Peña y Guacurarí. Donde está el Papa ahora. Claro, sí. y ese cambio del puerto, bueno, nos llevó mucho tiempo. En el proceso ese, bueno, hubieron muchos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, con aciertos y desaciertos, pero bueno, la realidad es que Misiones tiene que recuperar sí o sí tanto el puerto como también el tren. Sí. Y esto no sustituye al camión, ¿no? O sea, en todos los lugares desarrollados del mundo, la matriz logística está compuesta por una combinación de las alternativas posibles. Sí. Y usted en una oportunidad, bueno, estábamos expectantes porque venía una máquina de gran porte de Alemania, eso se ejecutó, ya está. Y también hablaba de la capacitación de todos los nuevos operarios, porque es también un nuevo rubro que tienen que aprender, ¿no? Sí, sin duda. Eso está funcionando, tanto el Restacker, que es esa máquina grande que ustedes mencionaban, que es como una especie de gran Zampi, que mueve contenedores en la playa. Que se trajo en pandemia encima, hay que destacarlo, con todas las restricciones. Una inversión enorme de emisiones. Y la grúa también, ¿no? Y estamos hablando de equipamiento de primer nivel, o sea, es como que compramos
un Audi, no compramos cualquier cosa. Y realmente, bueno, eso lo que nos da es la posibilidad de garantizarnos de que vamos a tener la calidad y en el largo plazo también la posibilidad de contar con equipamiento de primera, ¿no? Que no nos deje parados ante cualquier rotura o falla. Sí. Así que tanto la grúa como el Ristacker están funcionando, operativos. El puerto está funcionando y ahora estamos planificando y mirando un poco el largo plazo que yo les decía y viendo a ver el tema del depósito fiscal, a ver cómo podríamos hacer funcionar un depósito fiscal ahí dentro del ámbito del puerto y después cómo integrar todo esto con el parque industrial, ¿no? Claro, sí, sí. Quedan, bueno, obviamente sigue esto en discusión seguramente, también la postura y el pedido de Misiones. ¿Se habla de otra próxima reunión muy pronto? Sí, porque está en plena definición esta cuestión, con lo cual van a comunicar la fecha en breve, pero te diría que esta cuestión de la definición, por un lado, de que la administración de la hidrovía sea estatal, como también el cobro de este peaje y qué se va a hacer con los fondos destinados a obras en general para cada provincia, es una discusión que se va a resolver antes de fin de año, así que y esto va a requerir, es importante. Claro, sí, bueno, sí. ¿Esto va a requerir de alguna ley nacional? Porque no, yo entiendo que lo van a sacar por decreto, por lo que yo estuve mirando. Hay 2 proyectos de decreto, uno que tiene que ver con una concesión privada y otro que tiene que ver con la administración del Estado. Así que va a ir por decreto de necesidad de urgencia, por lo que tengo entendido. Ay, ojalá. Buenísimo, Bueno. Entonces. Bueno, ministro. Sí, porque otro punto acá es que hay que resolver y agilizar los plazos. O sea, yo creo que, y Misiones más que nadie sabe bien la necesidad de que esto empiece a funcionar y que se empiece a resolver en cuanto antes. Sí. Así que bueno, estamos un poco atados a cuestiones que se tienen que definir a nivel nacional y a decisiones que se toman en nación. Claro. Y que nosotros también. realmente necesitamos ponerlo operativo. El sector privado está muy expectante, están contentos y expectantes porque esto empiece a funcionar, porque realmente sería más en el parque industrial, que hay un montón de empresas que se instalaron, que son de otra parte. Sí, yo creo que el puerto de Posadas va a ser una solución no solamente para todas las empresas de Misiones, sino también para las empresas del sur de Brasil que quieran salir acá por el puerto de Posadas también. De la región, claro. Sí, creo que va a ser sumamente importante en el momento. Hoy cuesta arrancar, pero en el momento que arranque y que lo tengamos operativo, creo que va a ser una vida en todo ese desarrollo industrial ahí en la zona del parque, que va a ser fantástica. Sí, y ahora en estos momentos están llegando barcazas o buques de Paraguay. Paraguayos. Paraguayos, sí. Sí, Paraguay sigue operando. Nuestro puerto, ellos tienen sus puertos y Paraguay sigue trabajando a través de la hidrovía y tiene buques y barcazas que van y vienen, ¿no?, con su producción. Y la resolución 21 nos impide usar todos esos buques. Claro, tienen que ser nacionales. Eso es lo que hay que entender, de que nosotros tenemos un tráfico habitual, es como que pasa el colectivo número 18 por acá, pero ese no lo podemos tomar, ¿no? Claro. Cierto. Y bueno, y eso nos obligó a replantear la situación y a buscar alternativas en las cuales, bueno, Misiones estaba... Hay que aprovechar este río, claro. Sí, sin duda, la verdad es que la Argentina tiene una oportunidad fantástica de desarrollo de la hidrovía que se perdió con los años, que también se perdió la industria naval en el medio. Totalmente. Los astilleros y todo eso, sí. Es cierto. Sí, creo que hemos sido poco pragmáticos y poco inteligentes en las discusiones de los costos argentinos en general, y acá me refiero a los sindicatos, a las leyes laborales. Hay presión de los camioneros también por esto. Bueno, sí, un conjunto de cosas que hizo que Argentina, que era líder en general en la industria naval, toda Latinoamérica, quede rezagada, ¿no? Así que, por suerte, todavía tenemos astilleros grandes que están en pleno proceso de construcción, pero lo que estamos cuestionando a Nación de que cualquier tipo de cambio tiene que pensar y contemplar que mientras tanto, hasta que eso funcione, tiene que haber 2 o 3 años de margen como para que Misiones nos quede esperando que la industria naval se reactive, ¿no? O sea, tenemos que tener algún permiso temporario que nos permita poder operar mientras tanto el puerto. ¿Qué pasaría, ministro? Y la dejamos también porque tiene una reunión usted ahora. Por ejemplo, si esto sale por decreto de necesidad de urgencia, que lo firma Alberto Fernández, ¿no?, y cambia el gobierno en el año que viene, o sea, cambia el signo político más allá del presidente o lo que sea,
Porque el macrismo creo que no, es más, cerró astilleros, no hablaba de esto, defendía incluso a todos los internacionales, ¿no? De hidrovía ni se hablaba en esa etapa. Bueno, yo creo que en general a Argentina le falta proyecto de largo plazo, no solamente respecto a la hidrovía, le falta proyectos, políticas de gobierno que vayan más allá de los colores políticos, ¿no? Sí. Eso me parece que es eso sería lo ideal, claro. Tal cual. Sí, porque no podemos estar cambiando de rumbo cada vez que asume. Sí, por eso mi pregunta era si sale por decreto. Ahora, si hay una ley por ahí, están más amparados todas las provincias y todo, ¿no? Y sí, yo creo que, bueno, en principio la urgencia de que falta poco para las elecciones va a hacer que vaya sí o sí por decreto, pero que, bueno, sí, sin duda de que de fondo debería haber leyes, pero también debería haber una conducta en general de los gobiernos que tiendan a ponerse de acuerdo respecto a cuál es el plan estratégico del país, porque acá estamos hablando de qué le conviene al país, ¿no? Claro, para que sea político. Potencia. Sí, lamentablemente después eso no se ve. Por ahí en la campaña dicen mucho, pero eso es lo que vimos, ¿vio? Porque cambia y cambia radicalmente por ahí muchas políticas. Bueno, ¿no? esperemos que no haya intereses personales de nadie en el medio, de que se respeten los acuerdos y que se tenga en cuenta que cualquier decisión mal tomada va a perjudicar en general a un sector económicamente muy necesario y que genera miles de puestos de trabajo. Ay, sí, seguramente. Esperemos que realmente las decisiones sean con sentido común y con criterio y que la Argentina vaya por un camino de defensa de un proyecto de crecimiento y no detrás de la urgencia. Claro, y nuestra soberanía sobre todo, ideal. ¿no? Nuestra soberanía, sí, porque son nuestros es que ríos. la soberanía se construye, desde mi visión, a través del crecimiento, o sea, a través del crecimiento, a través del empleo, a través de sentirse orgulloso del país en el cual uno vive, de recuperar a la juventud en general, que están todos mirando para irse a vivir afuera. No Creo todos, que realmente eso es como que un discurso que se instaló mucho también, que nos ponen todos los medios porteños todos los días. Yo conozco mucha gente que está viniendo, en verdad. Claro, porque después de la pandemia el mundo también quedó dado vuelta y mucha gente acá busca empleo y quiere quedarse incluso. Bueno, ustedes saben que yo tengo hijas adolescentes y de hecho una se fue a vivir a España, con lo cual me toca en carne propia la situación y, claro. y yo veo en general en la juventud como Hay que una frustración con el país que no está permitiendo que por lo menos puedan soñar en desarrollarse acá, porque obviamente que es una cuestión subjetiva, ¿no? O sea, porque puede ser que a uno le vaya súper bien y a otros no, más allá de la situación del país, pero sí creo que es un estado de ánimo que en este momento no nos favorece, y creo que es fundamental retener la juventud. De hecho, los países europeos en general con baja tasa de natalidad están todos con plan de incentivo para captar jóvenes a nivel mundial, ¿no? Sí, es cierto. Y en ese sentido, bueno, Misiones tengo la tranquilidad y el orgullo de ver de que tiene un plan con el Silicon Misiones, con la Escuela de Robótica, con la Escuela de Innovación, en el cual el plan es retener y ayudar a que los jóvenes puedan desarrollarse en la provincia. Ahí realmente estoy contento y satisfecho, pero no veo lo mismo a nivel nacional. Sí, lo que pasa es que este gobierno agarró un país también con una deuda que dejó Macri de $45.000 millones, estamos pagando todos. O sea, bueno, pero más allá de... No, pero es una realidad también, ministro, no es como que agarró un país, vino pandemia. 47 años, ya viví tantas crisis y de tantos gobiernos distintos, que yo creo que la verdad... Pero no usted creo cree que sea culpa de un solo gobierno, creo que es seguro. Una falta de proyecto de país de largo plazo, ¿no? Sí, que lamentablemente yo creo que ese proyecto sí se dio con el kirchnerismo, ¿no? Que, o sea, volvieron nuestros científicos, nosotros somos una generación de los 90 que desde el 2003 pudimos ser integrados, en los 90 no teníamos ni para quedarnos siquiera, imagínense, para ir a otro país, o iban y lavaban copas, muchos colegas incluso recibidos, ¿no? O sea, venimos de una sociedad también, por suerte, muy exigente, pero ese discurso de que todos los jóvenes se van, yo veo muchos jóvenes que incluso quieren volver, porque van y hacen el trabajo que por ahí nosotros acá en Argentina no haríamos. Yo prefiero mantenerme afuera de la discusión política. No, Ustedes saben que yo vengo del sector privado. Sí, obvio. En general, pero usted trato de no meterme. Soy misionerista 100%. O sea, pero usted es un ministro.
Esto es ministro, está en un poder político, o sea, no es un empresario que está ahí. Pero mi análisis es un análisis económico, un análisis de generación de empleo, claro, un análisis que no es tan partidario y en el cual yo veo un deterioro constante en los últimos 30, 40 años, que va más allá de los colores políticos, y la verdad es que creo que buscar culpables hacia atrás me parece que tampoco no, obviamente no es ayudar en nada. No, son los números y los datos lo que dicen. O sea, nuestro país creció en el 2003, es más, Misiones creció desde el 2003 con una transformación, y por suerte sigue por ahí el signo político, por eso sigue todo el proyecto de la provincia, aún con decisiones nacionales totalmente contrarias, ¿no? O sea, el proyecto, yo creo que lo de Misiones no tengo dudas, y cada vez que viajo a reuniones en general en todo el país, cada vez la diferencia es más notoria. Sí. Creo que el proyecto misionerista, sin dudas, de que está en el camino indicado y con una visión de largo plazo, que es lo que siempre reclamo que no hay a nivel nacional. Claro. Así que sí, con Misiones estoy a fondo, estoy convencido de que estamos en el camino, por supuesto con nuestros errores, con nuestros aciertos, o sea, nadie es perfecto, pero sin duda de que nuestro proyecto está fuerte, está consolidado y está aprobado de la sociedad, sí, evidentemente, ¿no? Y elogiado también por el gobierno nacional, sí, por algo vienen e invierten también acá todo el tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ministro, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, chicas, que tengan una excelente tarde. Igualmente, hasta